Que el Señor les bendiga, hermanos. Los saluda la hermana Gabriela Martínez. Doy gracias a Dios por su amor tan grande que ha tenido para nosotros y por dejarnos su palabra para que ella nos instruya, nos enseñe y nos corrija, para estar preparados para en un día no muy lejano podamos verle cara a cara. Seguimos con la serie La naturaleza de Dios y el tema de hoy es En busca de adoradores. Como hemos visto que nuestro Dios es el único Dios y de Él es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son suyas. Suyo es el reino y es excelso sobre todos. Porque Él fue el que creó los cielos y la tierra. Es el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el inmutable porque nunca cambia, el soberano, el que no tiene un principio, pero tampoco tendrá un fin, y es espíritu. Por eso es necesario que las gentes le adoren, pero Él busca adoradores en espíritu y verdad. Primero veamos qué es adoración. Es la acción y efecto de rendir culto a Dios. Es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. Implica la obediencia, el servicio, la rendición, el amor. Implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo. Veamos lo que nos dice la palabra en Juan 4, versos 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En este pasaje Jesús está hablando con una mujer samaritana que se encontró en un pozo de Samaria. Los samaritanos no tenían ninguna relación con los judíos, a causa de que ellos no pertenecían al pueblo hebreo. Ellos habían sido traídos a Samaria de otros lugares cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Asiria. Por eso esta mujer se asombró cuando Jesús se acercó a ella y le pidió agua. El Señor le hace mención que Él le puede dar de un agua que hará que ella nunca vuelva a tener sed. Y comienza una conversación con ella y ella le hace mención que ellos adoraban a Dios en ese monte y que los judíos aseguraban que se debía adorar en el templo de Jerusalén. Es por eso que Jesús le dice a la mujer samaritana que lo que Dios quiere son adoradores en espíritu y verdad. No importa el lugar donde se adore, ni tampoco Dios hace acepción de personas. Para Él, la nacionalidad no importa si es griego o judío, si la persona es pobre o rica, si es alto o bajo. Lo que Él desea es que todas las gentes de este mundo lleguen a ser adoradores de Dios. Que las personas reconozcan su grandeza, su poder y que busquen exaltarle y alabarle. Pero para que esto pueda ocurrir, tendrá que ser un verdadero hijo de Dios, aquel que ya ha sido lavado por la sangre de Jesús, porque se ha arrepentido de sus pecados y los ha confesado para alcanzar el perdón, obteniendo la justificación ante el Padre. Y ahora mora su Espíritu Santo en él, y ya no vive conforme a la carne, sino conforme a su Espíritu. Porque un adorador no es aquel que asiste a una iglesia, o el que canta bonito, o el que lee todos los días la Biblia, o el que tiene mucho conocimiento, o el que predica, o tiene algún ministerio. Un adorador es aquel que lo hace en espíritu y verdad. Aquel que lo hace con todo su corazón, con su alma,
con su mente y con todas sus fuerzas. Como lo dice en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En sí, debemos amar a Dios con todo nuestro ser y con la certeza de a quién estamos adorando, por qué lo estamos adorando, cómo debemos de adorarlo, dónde debemos adorarlo. Porque Dios no quiere que adoremos por emociones, o por tradiciones, o por costumbre. Únicamente porque nuestros padres nos lo han enseñado, porque así lo hace toda la familia. Dios quiere corazones como el de David, conforme a su corazón. Porque David demostró amar a Dios, ser obediente, humilde, reconociéndolo en todos sus caminos, haciendo mención siempre que las victorias que él tenía no eran por sus fuerzas, ni por su sabiduría, o por ser buen estratega. Él sabía que él era victorioso porque Jehová de los ejércitos siempre lo acompañaba y era quien peleaba por él. Aunque mucho se hace mención de los pecados de David, que tomó la mujer de otro hombre para dormir con ella, y tuvo un hijo con ella, y cometió homicidio con el marido de esta mujer. Pero a pesar de esos pecados, David se arrepintió sinceramente ante Dios. Él pagó severamente las consecuencias de sus pecados. El hijo que tuvo con esta mujer murió, y otro de sus hijos se le rebeló. Pero su sinceridad ante Dios permitió que Dios lo perdonara. Y no solo eso, prometió que su descendencia siempre estaría en el trono del reino por amor a David, y que de su descendencia nacería el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios sabe que el hombre jamás alcanzará la perfección y santidad mientras viva en este mundo, que mentiría el que dijere que no tiene pecado, porque no hay justo ni aun uno. Pero el Señor, conociendo nuestras debilidades, nos da la oportunidad de que confesemos nuestros pecados para que seamos limpios y perdonados. Pero debemos de hacerlo de una manera sincera y demostrar un total arrepentimiento como lo hizo David. En el Salmo 51, David le suplica a Dios que tuviera piedad de él, que borrara sus rebeliones, que lo lavara de su maldad y limpiara de su pecado, porque él reconocía sus rebeliones y que había pecado contra Dios. Sabía que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso él quebrantaba su alma. Y no solo le rogaba y suplicaba de su perdón, sino que se humillaba ante su presencia. Le suplicaba por un corazón limpio y un espíritu recto dentro de él. Y sobre todo, que no apartara su Santo Espíritu de él. A Dios no le interesan sacrificios, como lo dice en Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En los versos 13 y 14, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Aquí Dios deja muy claro que a Él no le interesa si nosotros hacemos obras buenas para que Él lo vea. Si asistimos todos los días a la iglesia,
o si leemos todos los días la Biblia y nos memorizamos muchos de sus textos, si oramos por largas horas, si hacemos muchas obras buenas. A Él lo que le interesa es un corazón arrepentido, como lo dice en Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y un corazón dispuesto a dar fruto de arrepentimiento, porque aún en nuestras debilidades tenemos al Espíritu Santo dispuesto a ayudarnos. Porque nos dice en Romanos 8:26 que aunque no sabemos qué pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios no desea que la gente se sienta satisfecha solo con entonar alabanzas, cánticos. Él desea que nuestra alma sea quien bendiga a Dios, que todo nuestro ser alabe su santo nombre. Que si hablamos con salmos, con himnos y cantos espirituales, y si cantamos y alabamos al Señor, lo hagamos con todo nuestro corazón. Que salga de lo más profundo de nuestra alma y nuestro ser. El ser adorador no solo basta con exclamar su nombre, cantarle alabanzas o salmos. El verdadero adorador no solo escucha la palabra de Dios, no le basta ser oidor, sino que se hace hacedor de ella. El verdadero adorador está dispuesto a escuchar la voz de Dios cuando Él habla, y ser obediente no importando cuál sea el llamado. Porque muchas veces nos orgullecemos diciendo que somos hijos de Dios, pero cuando el Señor nos da alguna indicación no queremos seguirla. Siempre esperamos que el Señor sea quien se apegue a nuestros planes. Nosotros queremos decidir lo que deseamos para nuestra vida, y el Señor tiene que ajustarse a nuestros deseos. Y sucede que en muchas ocasiones le decimos que le queremos servir, que estamos dispuestos hasta morir por su amor. Pero en cuanto Él nos pide que hagamos algo o que actuemos de cierta manera, le ponemos muchos pretextos o buscamos cómo hacer lo contrario. Supuestamente pedimos de su dirección, pero terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y es considerable que en ocasiones podemos sentir temor, inseguridad, como le pasó a Moisés, que no se sentía capaz para ser el escogido, para rescatar al pueblo de Israel. Era una gran labor para él, un trabajo que le quedaba grande, y le dijo a Dios que era corto de habla, y se rehusaba a realizar esa labor. Pero cuando Dios le ordenó hacerlo, él estuvo dispuesto a ser obediente y llegó hasta ofrecer su vida a Dios por aquel pueblo desobediente. Él hizo una gran labor porque ejemplifica a nuestro Señor Jesucristo. Así también el mismo Señor Jesús sintió angustia cuando se acercaba el tiempo del sacrificio. Y es comprensible que como cualquier ser humano se sintiera así, porque Él sabía todo lo que le esperaba, ya que el profeta Isaías y el rey David habían detallado este acontecimiento. Sabía que no iba a ser fácil soportar esta agonía, iba a ser despreciado, oprimido, herido, maltratado, su rostro iba a ser desfigurado, en una palabra, iba a ser molido. Y en un momento de inmensa angustia, le pidió a Dios que si pudiera no permitir que él fuese pasado por ese dolor, porque sabía que su cuerpo humano no lo resistiría. Pero por amor a la humanidad, soportó todo ese dolor y fue obediente al Padre y fue crucificado como cordero. No se opuso a ser maltratado, se mantuvo callado sin pedir clemencia por su vida o hacer algún reclamo por la injusticia que estaba viviendo.
ya que Él vino con el propósito de dar de su gracia al hombre para que no fuese condenado y pudiera ser liberado de las garras de Satanás y gozar de una vida eterna de amor, paz y adoración al Dios verdadero. En muchas ocasiones nosotros, sus hijos, nos autoproclamamos servidores del Dios vivo, sobre todo cuando recibimos un favor de Dios, cuando nos ha rescatado de la muerte espiritual, cuando hace milagros y maravillas en nuestra vida, cuando nos ayuda en alguna necesidad, llámese enfermedad, problema familiar, problema económico, problemas en el trabajo, y proclamamos que queremos ser predicadores, evangelistas, pastores, o deseamos ser salmistas, cantando o tocando algún instrumento, porque nuestro deseo es adorar a Dios y queremos obedecerle en todo cuanto nos demande. Pero como siempre se ha visto que cuando los cristianos se nos pide apoyar en los servicios de la iglesia o actividades, nos sobran infinidad de pretextos. El trabajo, la escuela, la familia, la enfermedad, los hijos, la economía. Por ejemplo, como lo hemos visto en este tiempo de confinamiento, estamos recibiendo el mensaje de la palabra desde la comodidad de nuestro hogar, y aún así tenemos pretextos para no estar al pendiente de las transmisiones, de los servicios y actividades que se llevan a cabo. Ponemos pretextos de que no tenemos celular, internet, que tenemos que ir a visitar a un familiar o que el familiar nos visita. Y decimos que Dios conoce nuestra situación. Y sí, muy cierto, Dios conoce que no tenemos tiempo para Él, pero para estar metidos en las redes sociales nos sobra demasiado tiempo. En ocasiones se nos olvida que estamos tratando con el Dios Todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el que todo lo sabe y todo lo ve, que Él fue quien nos formó y si tiene contabilizado cada uno de nuestros cabellos, ¿no sabrá cuáles son las intenciones de nuestro corazón? A Dios no le interesa que le prometamos que le vamos a servir, que vamos a ser obedientes, o que nos pongamos a estudiar la Biblia para tener mucho conocimiento, si realmente no lo sentimos en nuestro corazón. Él quiere que ese deseo de amarlo, de ser obediente, de servirle, salga de lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, y que lo hagamos con la mejor disposición, con todo el amor, con toda reverencia, con gozo y con agradecimiento, reconociendo a quién estamos sirviendo, porque no es cualquier persona ni cualquier Dios, es el único y verdadero Dios, el grande y sublime Dios. Así nosotros debemos aprender de Moisés y de nuestro Señor Jesús, que aunque las circunstancias parecían difíciles y ellos pudieron haberse sentido temerosos, se apegaron a la voluntad de Dios. Y como en el caso de Moisés, que se sentía limitado, incapaz, impotente, fue obediente y su trabajo lo hizo con la mejor disposición, reconociendo que quien lo estaba enviando era el mismo Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, y que ese trabajo no lo iba a hacer con sus propias fuerzas, sino que Dios era el que iba a obrar y lo iba a respaldar en todo cuanto él tuviera que hacer. Porque Dios quiere que nosotros, sus hijos, pongamos en alto su nombre, que la gente al vernos realmente reconozca la grandeza de Dios. Todo lo maravilloso que Dios puede hacer, no solo por la grandeza de su creación, sino por el poder transformador que puede hacer en la vida de las personas.
Él, como buen alfarero, puede reparar toda su creación dañada y hacerla totalmente nueva. Así como las gentes se quedaban asombradas cuando conocían al rey Salomón, porque nadie podía igualarse a su sabiduría, las gentes reconocían que esa sabiduría solo la podía obtener por Jehová, el Dios del cielo. Y generaba que aunque ellos no conocían a Dios, exclamaban que Dios es bendito. Y así quiere Dios, que las gentes conozcan y reconozcan su grandeza a través de nosotros, sus hijos. Que realmente nos comportemos como verdaderos hijos de Dios, siendo Él el primero en nuestra vida. Buscar ser obedientes y servirle de todo corazón, apegándonos a sus ordenanzas, para que siempre estemos dispuestos a que su Santo Espíritu nos guíe y nos apeguemos a su voluntad. Y así vivir una vida en bendición, porque sus promesas serán cumplidas todas y cada una de ellas en nuestra vida. Dios busca adoradores, no personas que solo busquen de sus bendiciones y misericordias. Mucha gente piensa que el buscar a Dios es exponerle todas las necesidades y peticiones que tiene. Piensan que es acercarse a Él para solicitarle de ayuda y protección, de sustento, de salud, de que arregle nuestros problemas económicos, familiares, problemas en el trabajo, en la escuela, con el vecino. Pero Dios no nos ha escogido solo para ser reparador de nuestros errores o ser quien solucione nuestros problemas. Él quiere gente que reconozca quién es Él, el verdadero Dios, el Creador, el inmutable, el omnipresente, el omnipotente, el eterno, el soberano, el Dios santo, el Dios de amor, de misericordia, el Dios de justicia, de paciencia, de gracia, el incomparable, y como tal quiere ser adorado, porque solo Él merece la gloria y el honor. Por eso busca adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que no se quiebren ante ninguna adversidad, aquellos que sean valientes, porque nos dice en Mateo 11:12, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque no basta solo con creer en Jesús, sino que se tiene que nacer de nuevo, hacer la voluntad de Dios y esforzarse para llegar hasta el final de la carrera. Pero no para evitar ir al infierno, sino para llevar una vida digna, libre de pecado, para recibir por gracia el gozar de la presencia de Dios por toda la eternidad. El ser violentos no significa que vamos a ser agresivos, sino que vamos a ser fuertes, esforzados, de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No permitir que Satanás nos venga a robar la paz de nuestra alma, o mucho peor, la salvación que hemos obtenido por la gracia de Dios. Debemos estar siempre preparados con la armadura de Dios para luchar contra toda hueste de maldad, porque los días son malos. Y no permitir que cualquier cosa nos desanime, que si Dios no nos contesta alguna petición, saber esperar en Él y tener la confianza de que Él siempre obra para bien. Para concluir,
Debemos tener bien en claro qué es ser un adorador y que Dios pide adoradores en espíritu y verdad. No solo le interesa que la gente proclame su nombre, sino que le sirvan de todo corazón, con todas sus fuerzas y su mente, conscientes de que le estamos sirviendo al Dios vivo, el Todopoderoso, el Eterno, el Soberano, el que todo lo ve y todo lo sabe, el que escudriña aún lo más profundo de nuestro corazón y conoce todos nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Por eso debemos buscar ser agradables a su presencia. Que cuando estemos en un sermón o enseñanza bíblica, estemos con la mejor disposición de aprender de su palabra, porque eso nos llevará a conocer más a Dios. Y entre más le conozcamos, más vamos a entender sus mandatos, sus promesas y su voluntad. Y eso nos ayudará a mantenernos firmes, esperanzados en su venida y la liberación de toda condenación. Cuando Él dice que toda rodilla se doblará, que cada lengua confesará que Él es el Señor, que las naciones vendrán y le adorarán, se refiere a una actitud totalmente de reverencia, de humildad por reconocer que Él es el Señor, que es el único Dios. Preguntémonos si nuestros pensamientos se apegan a los pensamientos de Cristo. ¿Pensamos únicamente en lo justo? ¿Pensamos en las cosas buenas? ¿Pensamos en lo verdadero? ¿O actuamos con mentiras y engaños? ¿Pensamos en lo puro? ¿O en nuestra mente todavía hay impurezas o lascivia? ¿Pensamos en lo amable? ¿En lo que es de buen nombre? ¿Pensamos en actuar con honestidad? Mis hechos, mis obras, se apegan a mis buenos pensamientos, sanos, verdaderos y honestos. ¿Obedezco a Dios en las cosas más pequeñas? Por ejemplo, puedo estar al pendiente de un servicio en su tiempo correspondiente, siendo puntual de la hora y con la disposición y actitud de reverencia durante todo el tiempo que dura. Escucho atentamente las alabanzas y las canto con el corazón. Estoy al pendiente de la enseñanza de la palabra, escuchando atentamente y siguiendo el consejo de ella. Porque recordemos que el Señor no puede ser burlado. No sea que el día del juicio nosotros nos acerquemos al Señor y le digamos: Señor, yo predicaba, cantaba en el coro, o era parte del grupo de alabanza, o era maestro de escuela dominical, o simplemente nunca dejaba de asistir a la iglesia. Siempre estaba al pendiente de todas las actividades que se hacían en la iglesia. Pero qué triste sería que el Señor nos conteste: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Pero busquémosle con un corazón sincero, totalmente arrepentido y dispuesto a seguirle en todo momento, sin titubear, siempre firmes, y adorémosle con todo temor y reverencia, porque solo Él lo merece. No se nos olvide en quién hemos creído y en quién proclamamos nuestra fe. Que el Señor los llene de sus ricas y grandes bendiciones.